En este podcast, Aramis comparte con nosotros lo que son las características de un periodismo investigativo, desde la profundidad del análisis, el trabajo de la hipótesis. Habla también sobre los riesgos con lo que está relacionado el periodismo investigativo, habla sobre la reciprocidad que se practica con los fuentes y con los informantes de ese tipo de periodismo, que dan una idea un poco más profundo sobre en qué consiste ese tipo de periodismo investigativo. Un podcast producido por el Almanaque del Futuro. Y hemos invitado, gracias por haber aceptado la invitación, a Aramis Castro. Lo presento brevemente. Aramis es periodista especializado en la cobertura de temas ambientales, de industrias extractivas y conflictos sociales. Aramis tiene conocimientos en metodologías de investigación periodística enfocado en el análisis y cruce de bases de datos. Aramis ha contado con becas de Rainforest Investigations Network Fellow en el 2023, del Pulitzer Center y del Fondo de Periodismo en el 94, y en el año pasado también Aramis ha dado cobertura a la COP29 en Azerbaiyán gracias a una beca del Earth Journalism Network. Aramis, bienvenidos, muchas gracias y te paso de una vez la voz para que nos cuentes un poco en qué consiste el periodismo investigativo. Sí, Adelante, Aramis. sí, muchas gracias por la invitación, Jorge. En realidad, hablar de periodismo de investigación es hablar, creo, de más allá de un género o una especialidad, es en cuán profundo puede ser la actividad periodística, ¿no? O sea, eh, cómo encontramos hallazgos o revelamos algo que en principio no hay un interés de que no se quieren que se conozca, ¿no? Hay intereses ya sea del sector público, no las autoridades, si es que estamos hablando de algún caso de corrupción, o las entidades privadas, no las empresas que están actuando no del modo correcto y que a través del periodismo se revela esta información que, claro, no es algo del día a día, ¿no? Hay investigaciones que pueden demandar meses, años, ¿no? Y dependiendo del tema, que van a ser más riesgosas que otras, ¿no? Pero en resumen, en realidad, yo creo que el periodismo de investigación es una forma metódica en la que hay, claro, primero una hipótesis y que puede ir cambiando esta hipótesis y que está muy ligado a los objetivos, ¿no? ¿Qué queremos también demostrar con lo que nosotros hemos analizado a priori, ¿no? Porque muchas veces puede cambiar la hipótesis, pero yo creo que el objetivo también tiene que estar alineado. Y eso, bueno, parte también de un trabajo, como decía, bastante organizado, que demanda tiempo y que no es aquí salir primero, sino creo que salir bien, ¿no? Quizás eso también es una fórmula que se suele practicar en el periodismo, pero aquí estamos hablando de temas que pueden ser más complejos y sobre todo que demandan tiempo y recursos, ¿no? Porque eh, cuando hay que hacer coberturas, yo que hago coberturas en la Amazonía, tengo que trasladarme, ¿no? Ya sea en avioneta, en bote, y son comisiones que no suelen ser muy rápidas, ¿no? A veces hay que estar 10 horas o 2 días navegando o viajando, y eso es lo que permite o es una característica del periodismo de investigación, ¿no? La profundidad que hay en los temas que elegimos. Pero por otro lado, creo que el periodismo de investigación, al menos en Perú y probablemente parte de Sudamérica, no está tan bien considerado en los medios tradicionales, ¿no? Cada vez menos las unidades de investigación cierran en los medios impresos, en la televisión ya no se habla mucho de unidades de investigación y creo que es un tema también un poco triste, ¿no? Por así decirlo, ¿no? Porque creo que una forma de periodismo que puede generar impacto e incluso cambios, ¿no? ¿Cuántas veces el periodismo de investigación ha generado que hayan cambios bueno, de gobierno, que ministros renuncien, ¿no? O que las autoridades continúen investigando y que se procese a posibles responsables de actos de corrupción u otras actividades irregulares, ¿no? Así que creo que el periodismo de investigación en ese sentido es muy importante porque va a permitir que uno pueda
profundizar, nuevamente repito esto, en un tema porque no se suele generar estos contenidos en publicaciones diarias, ¿no? Porque el tiempo no nos va a permitir quizás revisar documentos, entrevistar a varias personas, ¿no? Analizar datos, así que creo que parte un poco de cómo yo lo percibo en todos estos años que le he venido ejerciendo, ¿no? Creo que es muy importante también poderle explicar porque muchas veces se habla periodismo de investigación, pero creo que hay un trabajo detrás de eso, ¿no? Que implica desde metodología hasta los riesgos que puede haber por coberturas que pueden ser más complejas que otras, ¿no? Para tener ya una primera idea, Mm. cuando hablo de riesgo, ¿qué umbral de riesgo existe cuando se dedica a ese tipo de periodismo de investigación? O sea, a la profundidad. Mm. ¿Existe un riesgo Mm. más allá de la dificultad que ya mencionaste de poder existir con ese tipo de Mm. periodismo cuando al final no haces noticia del día, sino Mm. de largo aliento? Mm. ¿Cómo caracterizas, digamos, los riesgos que están relacionados? Sí, 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 el riesgo, bueno, en un primer momento creo que va a estar relacionado al contexto, ¿no? Se puede hablar de qué tanto riesgo puede haber en algunos países más que en otros. Yo pongo el caso de México siempre porque ahí lamentablemente siempre hacen un conteo de cuántos periodistas son asesinados al año, ¿no? ¿Y por qué? Por coberturas de investigación, ¿no? Que incomodan, ¿no? Cuando se investiga el narcotráfico o cuando se investiga el crimen organizado. Y esos riesgos son que nosotros estamos afectando a personas que en realidad forman parte de estas redes criminales que tienen que enfrentar a la justicia cuando el periodismo revela información que ellos no deseaban que se revelen. Entonces el riesgo es de que uno pueda desde recibir amenazas, amedrentamientos o hasta ya algo más físico, ¿no? Que te puedan secuestrar o que, como en el caso de México, repito, también en algunos países de Centroamérica, que uno pueda perder la vida ejerciendo su oficio, ¿no? Creo que ese es el riesgo que puede haber. Y en la Amazonía también se ha visto eso en los últimos años, ¿no? Hubo un caso hace unos años de un periodista europeo y bueno, que iba acompañado también de un dirigente indígena de Brasil que fueron asesinados también en el contexto de que del colega estaba investigando un tema en la frontera de Brasil, ¿no? Y creo que eso ya te habla de que las economías ilícitas, el crimen organizado, también ya está afectando o está amenazando el trabajo periodístico que puede haber, ¿no? Porque como digo, si uno afecta el interés de estas personas, ellos van a intentar callarte de algún modo, ¿no? Quizás no del tema de censura, sino ya yendo al tema de, ya sea de lesionarte o que haya algún tipo de asesinato, ¿no? Que, como digo, se repite más quizás en México y Centroamérica, pero creo que hay que poner también la mirada en lo que pasa en los países de Sudamérica, ¿no? Porque el tema de amenazas y un poco los riesgos que hay cuando se hace comisiones, desde también a los lugares a los que podemos ir, porque a veces son zonas donde no hay conexión de teléfono, no se puede rastrear por dónde estamos, ¿no? Y es complicado si ocurre algún tipo de estos hechos, ¿no? Eso por una parte, pero también hay otros riesgos más de geografía, de que vamos a una zona y que quizás el río no es tan navegable y ocurre un accidente o algún animal del bosque, ¿no? Porque al final nosotros estamos en un espacio donde no necesariamente hay siempre una localidad o hay como que algún cuidado, ¿no? Así que hay que tener también como que ciertos protocolos para evitar que ocurra algo, bueno, lamentable, ¿no? Desde accidentes o algo que podría resultar peor. Así que creo que por ahí va un poco los riesgos, pero creo que va a ir también alineado de los temas que veamos, ¿no? Creo que sobre todo cuando se cubren temas relacionados a crimen organizado y economías ilícitas transfronterizas es donde puede haber más riesgo, ¿no? Porque ahí estamos hablando de millones también de dólares en juego, ¿no? Y que alguien revele eso en realidad incomoda, pero sobre todo detiene o paraliza esta actividad ilícita de algún modo, ¿no? Porque las autoridades ya están más atentas a partir del trabajo del periodismo de investigación y hay una afectación, no tanto así que hay colegas que optan también por no publicar colocando sus nombres, ¿no? Por un tema ya de mantener la seguridad, ¿no? Y que salga solo el nombre del medio, ¿no? Eso para evitar algún tipo de represalias o amenazas, ya sea del entorno, ¿no? La familia o el periodista, porque el riesgo también no es solo para el periodista.
esto también quería agregar, que es un riesgo que puede haber con el entorno del periodista, ¿no? La familia, amistades, ¿no? El círculo más cercano. Por eso, bueno, al menos en lo particular yo me cuido bastante y no publico fotos de mi familia, incluso fotos mías no están en las redes sociales, no me gusta como que exponer a mi entorno y creo que eso también es como que ciertos protocolos que ya con los años uno adopta, ¿no? Y sí, creo que por ahí están los riesgos y como repites, depende el tema que uno cubre. Y hay unos que son más peligrosos que otros o que va a tener también intereses políticos, ¿no? Puede haber un riesgo, claro, desde el lado político puede ser más desde la amenaza o que sientas como que te están siguiendo, ¿no? Y puede también cruzar eso y que ya se convierta en algún tipo de amenaza o persecución, ¿no? Ya que cruces ese lado y que podría resultar peligroso para la vida del periodista, ¿no? Así que depende un poco del momento, de los temas que se ven, pero sobre todo creo de en qué contexto estamos, ¿no? Porque creo que al menos en América Latina cada país es distinto y bueno, al menos en el caso de Perú, yo creo que no está a niveles de otros países, ¿no? No descarto que quizás en algunos años pueda ocurrir, que el crimen organizado está avanzando, sobre todo en territorios fronterizos, pero al menos ahora se puede ejercer periodismo de investigación, claro, con un riesgo siempre hay que estar atentos, pero quizás no como en otros países donde lamentablemente, digo, como había dicho, están asesinando a colegas, ¿no? O siguen asesinando colegas, ¿no? En tu caso, ¿cómo llegaste al Mm, periodismo de investigación? ¿Qué te ha mm, tomado la decisión de dedicarte a ese tipo mm, de periodismo, como ya explicaste, de que no es tanto a la superficie, sino partiendo de una hipótesis de largo aliento, aceptando muchas incomodidades y sobre el tema, digamos, de la sustentación, etcétera, te voy a preguntar mm, después, pero mm. ¿qué sucedió en el caso tuyo para que tomes esta opción? Sí, en realidad, no sé si decir que fue de casualidad, sino ya como que fui conociendo diferentes especialidades periodísticas y mi primera experiencia era en un medio que formaba parte de un proyecto en el que se publicaba noticias sobre universidades, pero nos llegaba también información que había que profundizar, ¿no? Entonces eran como que pequeños artículos. Yo considero que algunos sí fueron de investigación, pero que ese proceso uno ya lo fue conociendo con los años, ¿no? En ese medio estuve poco más de 3 años, fue mi primera experiencia y publicar artículos de largo aliento, dije, bueno, esto es interesante y genera como que algún tipo de impacto, ¿no? Porque este medio no es que sea no era un medio, ya no existe el medio, no era un medio tradicional, sino que era un medio web que servía de referencia a medios tradicionales, ¿no? O sea, lo que nosotros publicamos luego lo republicaban tanto en medios impresos, en la televisión, y ahí yo me di cuenta que cuando alguien genera algo de impacto y que en realidad es que tiene profundidad, generas esos tipos de contenidos que llegan a una audiencia mayor, ¿no? Entonces, ahí me fui como que involucrando en equipos que desarrollaran trabajos de largo aliento. Luego mi segunda experiencia también era en un medio que iban a ser como un espacio de investigación al poder, a las empresas, y ahí dije, bueno, esto es lo que me gusta, y ahí empecé a investigar a las industrias extractivas, estuve ahí cerca de 4 años, hasta que llegué a Ojo Público, ¿no? En abril cumplo 7 años en este medio, y ahí yo ya me especializo más en la cobertura de investigación, pero en temas sobre todo ambientales y amazónicos, ¿no? Pero siguiendo siempre este proceso de metodología de textos de largo aliento, donde hay investigación en algunos casos de meses, hay uno que publiqué en esta beca del Pulitzer que me tomó un poco más de un año publicar, así que era como que una experiencia también nueva, pero que me permite también familiarizarme con diversos contenidos, ¿no? Así, y así es como llegué al periodismo de investigación. Creo que sin quererlo inicialmente, sino fue como que estuve publicando y dije, bueno, me gusta hacer este tipo de investigación, ¿no? Porque a mí el día a día no me gusta cubrir tanto. Lo he hecho porque en el caso de la pandemia había que informar sobre lo que ocurría, pero no es una dinámica que a mí me atraiga mucho, ¿no? Pero eso no es desmerecer también el trabajo de quien opta por eso, ¿no? Porque igual hay que tener información y conocer qué está ocurriendo en nuestro país o en el mundo de manera más, no superficial, pero sí más inmediata, ¿no? Así que sí, son diferentes tipos de periodismo y yo creo que al menos me siento cómodo con lo que hago, ¿no? Qué difícil o qué fácil es de mantenerse
al flote, digamos, dedicándose al periodismo de investigación en términos económicos. Tú mencionaste de que ya llevas varios años con un medio de publicidad. Qué difícil es, porque uno podría imaginarse, pero es una sospecha de que, digamos, em, que la cobertura de noticias, de la farándula, etcétera, sí, sin emitir opinión sobre esto, me imagino que es más fácil de entrar y de mantenerse económicamente en una situación interesante, mientras que si uno vive los principios, parte de hipótesis, busca la profundidad que muchas veces justamente en el periodismo deja de desear, digamos, esta profundidad, eso normalmente tiene precio de ser, digamos, profundo. Si tú miras atrás de los últimos años, ¿qué dirías? ¿Eso es como una opción que tiene su precio o si es como aceptable digamos, la compensación que se puede lograr? Sí, en realidad el periodismo de investigación, como decía al inicio, implica, claro, demanda tiempo, pero también recursos, ¿no? Y yo creo que al realizar este tipo de periodismo, uno también expone su vida y al riesgo ser mayor, al menos creo que, o considero que sí, al menos uno puede estar tranquilo como que ejerciendo el periodismo desde el lado de que económicamente, sí, le puede ir bien, pero también tiene como que ampliar la mente y decir, bueno, hay que ver proyectos a mediano y largo plazo, ¿no? Porque estas becas lo que hacen es también financiar este tipo de periodismo de investigación, muchas veces independiente, porque yo estoy en un medio que no tiene publicidad, entonces hay que buscar también estos tipos de recursos, pero además de eso uno se siente cómodo, más allá de cómo puede compararse con otros tipos de especializaciones, ¿no? De periodísticas de lo que genera, ¿no? A mí al menos me atrae el hecho de que pueda generar algún tipo de impacto o cambio, más allá de lo que puede demandar en tiempo o el tipo de complejidad que hay en el proceso, ¿no? Porque no es fácil hacer periodismo de investigación. Es probable por eso que somos pocos en Perú y en América Latina, ¿no? Pero son decisiones, ¿no? Y creo que lo que puede ir de la mano es formar también a nuevas generaciones y eso también puede servir a una manera de generar ingresos, ¿no? Porque uno cuando es docente o cuando brinda capacitaciones, talleres, también genera algunos ingresos propios y creo que eso también sirve un poco para hacer un balance entre lo que puedes generar publicando, pero también enseñando, que creo que es importante, ¿no? Porque si alguien no le enseña a las nuevas generaciones que este periodismo es posible o que también es una opción, creo que estamos destinados a que ya no existan más y nosotros no vamos a estar siempre, ¿no? Así que creo que es muy importante ese balance con las nuevas generaciones y que puede ir de la mano también de una forma en la que uno puede generar otros tipos de ingresos, ¿no? Y al menos uno que esté tranquilo, ¿no? Que creo que es lo más importante cuando desarrolla su trabajo, porque eso influye también en cómo abordan la investigación, ¿no? Si uno no está tranquilo, si emocionalmente no está bien, creo que no puede avanzar también en una investigación, porque hay que estar totalmente concentrado, hay que estar calmado para eso. Y que quizás en eso sí, sí marcaría que se puede diferenciar de otro tipo de periodismo, ¿no? Del diario, del periodismo de farándula, deportivo, ¿no? Ojo, esto sin desmerecer, pero hablo más de la metodología y el proceso, ¿no? Porque nosotros tenemos claros una hipótesis, unos objetivos que hay que llegar a eso, o hay que tratar de adaptarlo para llegar a un hallazgo o varios hallazgos, ¿no? Así que creo que en ese sentido sí, cada tipo de periodismo creo que es válido siempre y cuando, bueno, se rija también en estos principios que se habla siempre, ¿no? De la veracidad, objetividad, ¿no? Y ahora, sobre todo en tiempos de mucha desinformación, creo que en los próximos años también va a ser un problema en detectar qué contenido es verdadero y falso, porque ya se pueden generar audios, videos, ¿no? Con inteligencia artificial y que uno cree que es algo verdadero, pero que puede resultar falso. Creo que en épocas de elecciones es donde más contenidos de este tipo van a publicarse por medios, entre comillas, que lo único que quieren hacer es generar debate o dividir a a la sociedad, ¿no? Y ahí creo que el periodismo de investigación también tiene, o tiene el deber, creo que, o debe interesarse en esos tipos de contenidos para decir, no, bueno, esto es falso y esto responde quizás a un interés, ya sea de algún político, empresario que está creando esta narrativa, ya sea de acusación o de mentiras, ¿no? Creo que eso también es muy importante y se puede hacer desde el periodismo de investigación, ¿no? Investigar al periodismo, por así decirlo, o bueno, no es periodismo lo que publican mentiras, pero sí estos medios o espacios digitales que sobre todo en redes sociales se expanden bastante, ¿no? Creo que eso también
como que lo que puede diferenciar y que ya se está viendo, ¿no? Sobre todo con el avance de la tecnología. Una curiosidad mía. Cuando tú trabajas en el marco de investigaciones, cuando obtienes información mediante entrevistas, visitas a comunidades, tú mencionaste el Amazonas, donde se mide el tiempo muchas veces por días, ¿no? Y no por Sí, horas. Cuando yo hice investigación y trabajando de manera participativa, a veces tenía como un poco mala conciencia porque uno extraía información y no tenía mucha capacidad de tener una actitud de reciprocidad, de mm, devolver también algo a las personas informantes, si va del término, ¿cierto? ¿Cómo lideras tú con este tema de lograr o no reciprocidad? sí, sí, ese tema, bueno, lo conversamos en el equipo desde también de dos miradas. Uno, que hay temas complejos que uno accede a esta información privilegiada de las comunidades indígenas, pero que si las exponemos mucho, pueden también estar en una situación de riesgo, ¿no? Porque el crimen organizado puede saber quién te dijo eso y cómo te lo dijo, ¿no? Y nosotros ya no vamos a estar en la comunidad y estos grupos criminales pueden amenazar o pueden atacar a quien ha sido la persona que ha entregado. Eso sin nosotros sin apropiarnos de la información que nos han dado, ¿no? Sino es como que fuentes o vemos la forma de parafrasear de lo que hemos accedido, que es, se ajusta a la verdad, pero sin exponer a estas fuentes. Eso en el sentido de un tema que pueda ser de riesgo, ¿no? Pero si es una denuncia o una información que se puede publicar dándoles los respectivos créditos, lo hacemos. Confiamos o creemos en realidad en ese tipo de periodismo que no se apropia tanto de la información que generan las comunidades como del conocimiento ancestral, que es muy importante, ¿no? Y muchas veces hemos visto que en artículos académicos o de medios periodísticos que no tienen un rigor muy fuerte, lo que hacen es apropiarse de ese contenido y lo publican como suyo o muy superficial de dónde ha salido esa información, ¿no? Nosotros incluso hace unos años publicamos un artículo sobre la biopiratería, ¿no? Que es este concepto en el que la academia se apropia del conocimiento ancestral sin darle ningún tipo de reconocimiento, ¿no? Creo que eso es muy importante. Y sí, nosotros, como digo, también tenemos que ver el contexto y qué tipo de temas son, pero sí le proporcionamos todos los créditos, ya sea si nos proporcionan una foto, ahí también viendo nuevamente, recalco el tema de seguridad, porque no podemos también a veces colocar el nombre de la persona si la vamos a exponer, ¿no? Pero eso se le dice de antemano, ¿no? Para que no sientan que nos estamos apropiando de ese contenido. Creo que es, claro, hay temas que pueden ser más manejables que otros, pero es como que parte del protocolo que también tenemos en el equipo de desarrollarlo de esta manera, ¿no? Puede como que ser tedioso para alguien que quizás no tiene como práctica realizar todos estos procesos, pero es necesario, ¿no? Porque eso también habla del tipo de rigor que uno tiene en el trabajo periodístico que realiza, ¿no? Así que sí, así es como nos manejamos un poco en ese sentido, sobre todo en contenidos que se les tiene que atribuir en realidad la información o los créditos respectivos a los territorios indígenas, ¿no? Te agradezco mucho y Mm, quisiera despedirme de ti con una última pregunta mm, que ojalá puede ser interesante para quienes nos escuchan en este podcast. Y es lo siguiente. ¿Qué consejo o qué invitación nos puedes hacer para que exijamos y permitamos un periodismo de investigación? ¿Hasta dónde depende de nosotros? ¿Qué nos sí, recomienda? sí, sí, en realidad es acceder a estos contenidos, ¿no? Y muchas veces, quizás si en sus países hay alguna campaña de recolección de fondos, o si es una pequeña membresía o una suscripción para leer estos contenidos, que se pueda hacer ese aporte, ¿no? Muchas veces nos suscribimos a diferentes servicios de Internet y el periodismo, al menos en Sudamérica, lo dejamos de lado, cosa que no ocurre en Europa o Estados Unidos, donde hay una práctica más recurrente de apoyar estos tipos de contenidos. Y creo que eso también va a hacer que continúen los proyectos, ¿no? Porque si no hay un modo de sostenibilidad, los proyectos están destinados también a cerrar. Así que creo que una recomendación para que esto siga creciendo y tenga el apoyo de la audiencia, de la ciudadanía, creo que es
en realidad que si vemos algún tipo de iniciativa que podamos ya sea suscribirnos o brindar algún tipo de apoyo para que se siga generando estos tipos de contenido, ¿no? Y también si es que saben de algún tema que puede ser de interés o que tienen información privilegiada, que la compartan y en realidad también en este tipo de procesos periodísticos lo que se hace es la reserva de la fuente, ¿no? Si quizás hay algo que es muy delicado y no desean que se les mencione o que solo entregar la información y nada más, bueno, se hace y que estén como que abiertos, por eso acercarse al periodismo, pero vean también qué medios son como que los más referentes en sus países, ¿no? Y ahí es como uno puede también apoyar porque nosotros también necesitamos información, ¿no? O sea, podemos tener temas, pero si hay información adicional que nos llega, también es muy importante para poder trabajarlo de la mejor manera, ¿no? Así que eso sería básicamente creo que la recomendación. Más bien, nuevamente, muchas gracias por la invitación y espero que haya sido de utilidad esta conversación, ¿no? Un podcast producido por el Almanaque del Futuro.